Estamos y queremos seguir con la serie devolviendo al origen, devolviendo a los fundamentos, devolviendo a los cimientos, volvernos a los cimientos de la iglesia que es Cristo, ¿verdad? Cristo es el cimiento, dice, y la iglesia está fundamentada en Cristo, que es la roca. Entonces oramos en esta mañana. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, anhelando, Señor, conocer, entender, discernir, Señor, y poder tener un corazón que obedezca a tu palabra, Señor. No solamente queremos conocer, queremos obedecer tu palabra, Señor. Y en esta mañana preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y renunciamos en esta mañana a toda mentira, a todo engaño, a toda confusión, a todo temor que el enemigo ha querido implantar en nuestra vida, Señor. Y en esta mañana recibimos la verdad, Señor. Y tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Trae libertad, Señor, de toda mentira, de todo engaño, de toda confusión a la iglesia. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta una iglesia encendida, levanta una iglesia apasionada, levanta una iglesia llena del aceite del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, habla a través de mi vida, Espíritu Santo, en esta mañana, y que toda palabra que salga de mí sean palabras que vengan del corazón del Padre al corazón de los hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a Josué 1, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, meditaré en ella de día y de noche, guardaré y haré conforme todo lo que en él está escrito, y entonces seré prosperado en mis caminos y todo me saldrá bien. Aleluya. ¿Saben qué? Si ponemos en práctica esta palabra en nuestra vida, esta palabra nos va a poner en práctica en tu vida. Yo quiero decirte que tu vida va a cambiar radicalmente. Si pones la palabra de Dios en práctica en tu vida, mira, tu vida no va a ser igual que ayer. Cuando buscamos del Señor, el día de ayer queda en el pasado y Dios hace cosas nuevas en nosotros cada día, en la medida que nos conectamos a Él, en la medida que buscamos de su presencia y en la medida que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice: de día y de noche meditar en ella, dice. ¿Para qué? Para guardarlo, dice. ¿Y qué guardamos nosotros? ¿Qué guardamos nosotros? ¿Qué guarda uno? Lo valioso, lo importante, dice, para guardar y hacer conforme, dice la palabra de Dios. O sea que no solamente conocimiento y conocer toda la Biblia, sino obedecer la palabra de Dios. Lo que hoy conoces, tenés que poner en práctica en tu vida. Lo que hoy Dios te habla, hoy tenés que poner en práctica en tu vida. Eso pequeño que conoces, tenés que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando en el Señor. Y dice la palabra de Dios: y guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces solamente podemos prosperar nuestros caminos. ¿Qué quiere decir prosperar? Quiere decir florecer, crecer, hacer abundar, vivir una vida realmente llena de Dios, llena de la presencia de Dios, con la sabiduría que Dios nos da, con la inteligencia que el Señor nos da. Vivir plenos, dice la palabra de Dios, si tomamos su palabra. Y todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, nos va a salir bien. ¿Por qué no nos sale bien las cosas? ¿Por qué? Decirle al que está a tu lado: te voy a contar un secreto. Porque no meditamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y salimos y nos hacemos los locos, emprendemos, nos ponemos novios, se casan, ¿verdad? Cada uno hace como bien le parece. Y después dice la palabra de Dios, ¿verdad? Busca al culpable, ¿verdad? El pastor me casó, ¿verdad? Él es el culpable. Él tenía que haber visto todo lo que estaba de atrás, ¿verdad? Que había sido, no era el churro, ¿verdad? Era un lobo vestido de oveja, pero él no vio, ¿verdad?
Emprendemos algo, nos va mal y bueno, ¿por qué? Porque no son guiados por Dios. Entonces, vamos a la palabra hoy, justamente hablamos de guiados por el Espíritu Santo. Una de las cosas que me llama la atención al hablar de volvernos al origen, de volvernos a la base, al fundamento, es que la iglesia, la primera iglesia fundamentada en Cristo con los primeros apóstoles, era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Era una iglesia que realmente los apóstoles hablaban en lenguas, cantaban en lenguas, eran guiados por el Espíritu Santo en las decisiones que ellos tenían que tomar. Y es tremendo cómo la iglesia era una iglesia tan poderosa y una iglesia guiada por Dios, que daban el blanco en todo lo que ellos hacían. Jeremías, fuimos visto, para hacer un repaso rápido, fuimos viendo ya las dos temas que hablamos dentro de esta serie. Lo primero, hablamos de apasionados por la oración. Volver al origen es volver a la fuente de poder del Hijo de Dios y de la iglesia, que es la oración. Si queremos vivir una iglesia, una vida de poder, la oración es clave para poder tener una vida de poder. La oración, decirle al que está a tu lado, es la fuente de poder del cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano desinflado, ¿verdad? No va a hacer frente a nada, va a ser derrotado en todo, va a perder su familia, su matrimonio, va a ser saqueado, ¿verdad? El enemigo va a hacer lo que quiere con esa persona que no ora. Amén. ¿Y quién tiene que orar? ¿Quién tiene que orar? Nosotros tenemos que orar, ¿verdad? No, el problema es que el pastor no ora y no ayuna por mí, ¿verdad? Mi líder no ora y no ayuna por mí, ¿verdad? Su culpa es, no. Esta es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros, de orar, de clamar, dice la palabra de Dios, de orar con fuego, ardientemente, es a lo que el Señor nos llama en este tiempo. Lo segundo, hablamos fundamentados en la verdad. La iglesia primitiva, la iglesia en el origen, era una iglesia fundamentada en la verdad. Ellos conocían la verdad, ellos entendían que realmente la clave para poder vivir en victoria estaba en conocer la verdad. Toda falta de verdad va a traer confusión, va a traer engaño, va a traer mentiras que van a instalarse en nuestra vida, en nuestra mente, y van a querer guiar nuestras vidas conforme a esas mentiras. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor, que es Jesús, que es la verdad, echa fuera el temor. Donde hay amor hay verdad, y donde hay verdad no hay temor, y donde hay verdad no hay confusión, hay claridad en lo que tenemos que hacer, en las decisiones que tenemos que tomar, y no hay temor en la vida de una persona que realmente conoce la palabra de Dios y las verdades que Dios tiene para su vida. Y vamos a ir lo que dice Jeremías 6 versículo 16, dice: así dice el Señor. Dios te está hablando en esta mañana y dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué es las sendas antiguas? Poder conocer, ¿verdad?, cómo vivían los apóstoles, qué es lo que ellos hacían y cómo se originó la primera iglesia. ¿Cómo era esa iglesia? Una iglesia fundamentada en la verdad, apasionada por Dios, guiada por Dios, dice la palabra de Dios. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso a vuestras almas, dice la versión NBI. Entonces tenemos que parar. Muchas veces estamos tan atareados, muchas veces estamos tan llenos de actividades que no nos paramos a pensar: ¿por qué las cosas no me salen? ¿Por qué las cosas no me están yendo bien? ¿Por qué tantas situaciones y tanto tiempo en el desierto sin poder salir de ese desierto? ¿Por qué? Porque no nos paramos a pensar qué estamos haciendo mal para poder corregir y poder enderezar nuestro camino y poder tomar las sendas que el Señor pone delante nuestra para que podamos andar. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 versículo 14, dice lo siguiente, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, nos dice los que tienen mucho conocimiento, los que conocen toda la Biblia, los que recitan la Biblia. Dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
No los que están en la iglesia solamente, no los que vienen a escuchar en el culto, no los que vienen a la célula. Es importante, pero dice la palabra de Dios que venir nos da una responsabilidad de decir: Señor, lo que vos me hablás, yo voy a hacer. Lo que vos me revelás, yo voy a poner en práctica en mi vida. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados viene del verbo guiar, que quiere decir, ¿saben qué? Conducir a una persona hasta llevarlo a su destino final, dice la palabra de Dios. Todos aquellos que se toman de la mano del Espíritu Santo para poder caminar con Él y ser guiados por Él hasta llegar al final, esos son hijos de Dios, dice la palabra. Hay muchos que conocen, pero quedan en el camino por algún rencor, por algún odio, alguna amargura, por alguna cosa que tiene en el corazón, que no obedece, que no deja, que el Espíritu Santo, al quebrantar su corazón, no escucha la voz de Dios y no es guiada o no permite que el Espíritu Santo le guíe a él. Hay muchos que se apartan por fornicación, por adulterio, por pornografía, por mentiras, por engaños, por murmuraciones, por pecados que vienen a su vida o por pesos que tienen su vida. Y dice la palabra de Dios, eso los impide poder ser guiados por Dios para llegar hasta el final, hasta la meta. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que demuestra que somos hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo y ya no por la carne o por nuestras emociones. Dice la palabra de Dios, no dice ahí los que son guiados por las emociones, esos son hijos de Dios. Dice los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Y si nos vamos al libro de los Hechos y nos vamos primero a Efesios 5, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente: no os embriaguéis con vino, dice la palabra de Dios, no se emborrachen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué? La iglesia, los apóstoles eran, ¿saben qué? Hombres y mujeres que buscaban estar llenos del Espíritu Santo cada día. Buscaban la presencia del Espíritu Santo. Buscaban ser guiados por Él. Le preguntaban: Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque una de las cosas importantes que entender de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no es que el Espíritu Santo hace lo que nosotros tenemos que hacer. El Espíritu Santo es, decir conmigo, nuestro ayudador. ¿Qué quiere decir? Nos ayuda a hacer las cosas que humanamente no podemos hacer. Él no viene a suplantar tu voluntad y viene a decir, ¿verdad, Laura? Yo voy a hacer todo por vos lo que vos no querés hacer, ¿verdad? Yo voy a orar por vos, yo voy a perdonar por vos, yo voy a salir a predicar por vos. No, el Espíritu Santo es el ayudador. ¿Y qué hace el ayudador? Ayuda, ¿verdad? Entonces cuando vos le decís: Señor, quiero que me guíes. Espíritu Santo, quiero que me enseñes a tomar buenas decisiones. Señor, sé que tengo que perdonar, me cuesta hacerlo, pero vos sos el que me ayuda y me vas a ayudar a poder perdonar, a poder soltar, a poder bendecir, a poder hacer lo que tengo que hacer. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él no viene a anularte, ¿verdad? No es que viene, ¿verdad? Desde el momento que le recibí a Cristo, muere ya Héctor y el Espíritu Santo ya, ¿verdad?, toma todo el control de mi vida, ¿verdad? Y no me quiero levantar y el Espíritu Santo, ¿verdad?, me levanta para orar y, ¿verdad?, y me trae a la iglesia para predicar. No, yo le digo al Espíritu Santo: ayúdame. Me cuesta, pero yo sé que vos me vas a ayudar y me vas a guiar y me vas a acompañar hasta el final para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Dice Hechos 2, versículo 4. Dice lo siguiente, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, dice la palabra de Dios. Una de las cosas que nos demuestra el libro de los Hechos es que saben que los discípulos buscaban la llenura. Ellos entendían que la medida de ayer ya no era suficiente para hoy,
que la llenura es todos los días llenarnos de Él para poder ser guiados por Él. Dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 4:31 dice la palabra de Dios, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran estas personas que estaban en ese lugar? Eran los discípulos, los apóstoles. Pero si nosotros nos vamos a Hechos 2:4, ya fueron llenos. ¿Y cómo fueron llenos otra vez en Hechos 4:31? ¿Por qué? Porque saben que uno necesita más de la presencia del Espíritu Santo cada día. Uno necesita llenar su vida espiritual. Uno necesita recibir la llenura del Espíritu Santo todos los días, no solamente los domingos acá, no solamente en la célula, es todos los días que Dios quiere llenarte con su Espíritu para poder guiarte a hacer su voluntad. Y dice la palabra de Dios en Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, dice su palabra. En Hechos 4, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Dice la palabra de Dios que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó para poder hablar, para poder predicar la palabra de Dios y para ser guiado por Dios en lo que él tenía que hacer. En Hechos 8:29 dice la palabra de Dios lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, dice la palabra de Dios. Ustedes conocen la historia de Felipe y el etíope, donde dice la palabra de Dios, el Espíritu le dice a Felipe, es como que se va caminando con alguien a su lado Felipe y está diciendo, ¿qué tal hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo le dice, che, Felipe, juntate a ese carro, porque en ese carro va alguien que está pidiendo, está orando que alguien le interprete en una parte de la Biblia que él no está conociendo. Y Felipe le escucha al Espíritu Santo y ¿qué hace? Es guiado por el Espíritu Santo, se acerca al carro y le pregunta al etíope, ¿qué estás leyendo? Y estoy leyendo un pasaje de la Escritura, pero no entiendo. Y le dice, yo te voy a explicar lo que dice esa palabra. Le explica la palabra y le dice, ¿verdad? Y sabes que yo quiero bautizarme. ¿Qué me impide que pueda bautizarme? Y nada, acá hay agua. Le bautiza y hace un nuevo discípulo ya de ese etíope que no conocía la verdad, pero guiado Felipe por el Espíritu Santo, se acercó y fue obediente a lo que el Espíritu Santo quería. Cada día, ¿saben qué? El Espíritu Santo, así como a Felipe, como a Pedro, como a los apóstoles, quiere guiar tu vida en las decisiones que vos tenés que tomar. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Dónde vamos a ir hoy? ¿Cómo voy a hablar hoy? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus prioridades, Señor, que yo quiero conocer y que yo quiero llevarlo a cabo? Y el Espíritu Santo te va a decir, dice la palabra de Dios, Hechos 9, 10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, dice, a quien el Señor, que es el Espíritu Santo, dice, Hechos 9, 10, dice, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que él recobre la vista, dice la palabra de Dios. ¿Cómo le dice? ¿Sabes qué? Hay una familia allá, Artigas y San Estanislao, que está orando.
Y ¿sabes qué? Vas a ir y vas a tocar la puerta y ellos van a abrirte la puerta porque ellos están orando por alguien que venga a traerle la palabra de Dios y a predicarle acerca de Cristo. Es tremendo como cuando somos conscientes que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro guía, quiere guiarnos a hacer la voluntad del Padre. Él está queriendo que vos le digas cada mañana: Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hablar? Señor, ¿cuáles son las prioridades hoy del reino? Señor, ¿dónde tenemos que ir hoy? Y Él va a guiarte y te va a decir: te vas a ir por este pasillito. Y te va a decir: tenés que doblar allá. Y te va a decir, ¿verdad? Mira, y ahí hay una familia que les espera. Y Él va a guiarte a hacer la voluntad del Padre. Va a decirte: este negocio no es lo que yo tengo para vos. ¿Sabes qué? Este hombre que parece oveja es un lobo. Y te va a decir: mira nomás bien, ve nomás las actitudes que tiene, no vayas a enamorarte de él. Y el Espíritu Santo te va a guiar y va a mostrarte y va a revelarte aquello que está oculto, y te va a mostrar cuáles son las voluntades y los propósitos que el Padre tiene para tu vida. ¿Saben qué? En cada área de nuestra vida el Espíritu Santo quiere guiarnos, hasta en lo mínimo. ¿Qué voy a cocinar hoy, Señor? ¿Qué comida voy a hacer? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué condimentos voy a ponerle? En todo el Espíritu Santo quiere guiar tu vida. Y Él quiere realmente acompañarte, guiarte hasta el final de tu trayecto diario. Cada día Él quiere estar contigo. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, 19 al 21. Dice lo siguiente: Hechos 10, 19 al 21. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Le habló el Espíritu Santo. Dice: Pedro estaba orando, tuvo una visión y el Espíritu le dijo, le habló, le dijo: Pedro. Y comienza a hablarle y le dice: he aquí 3 hombres te buscan. 20. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Dice la palabra de Dios. Saben que era una relación de amistad. Es como que vos venís y me preguntás: pastor, ¿verdad? Quiero hacer esto. ¿Qué decís vos? Mira, quiero emprender esto. ¿Qué te parece? Quiero ponerme de novio con esta persona, ¿verdad? ¿Será que es la persona correcta? Quiero casarme con esta persona. ¿Será que es la persona correcta que realmente me va a ayudar a poder acercarme a Dios? Así como uno habla con un amigo, el Espíritu Santo le hablaba a Pedro y le decía: ¿sabes qué, Pedro? Van a venir unas personas junto a vos. Prepárate, porque ellos van a venir a tocar la puerta. Te vas a ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que quiero hacer contigo en ese lugar. ¿Saben qué? Es tan tremenda la relación con el Espíritu Santo que cuando aprendemos a relacionarnos con Él y a escuchar su voz y estar dispuestos a ser guiados por Él, Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos da realmente la guía diaria para tomar decisiones correctas en nuestra vida. En todo, hasta lo más mínimo que tenemos que hacer, Él nos guía a hacer la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios en Hechos 13, versículo 2. Y hay muchísimos versículos más que realmente hablan acerca de lo que es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, direccionando nuestras vidas. Hechos 13, versículo 2 dice: mientras estos, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dice la palabra de Dios, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado, dice la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Dice, ¿qué hacían? Ayunando, matando la carne, porque la carne quiere llevar a tomarte decisiones.
Y también el alma quiere llevarte a tomar decisiones almáticas. Pero ellos entendían que para ser guiados por el Espíritu Santo tenía que haber un ejercicio espiritual de ayuno para matar la carne y sus deseos, las pasiones que hay en nuestras vidas y las confusiones que trae el alma para poder escuchar la voz de Dios. Dice, y ayunando, ministrando esto, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Hablaba claramente. El Espíritu Santo le hablaba a los apóstoles. El Espíritu Santo conversaba con ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos entendían la necesidad que había en ellos de ser guiados por el Espíritu Santo. Ellos entendían que era clave ser guiados por el Espíritu Santo. Ellos entendían que una decisión carnal o emocional iba a truncar los planes del Padre en su vida. Y cada día, ¿saben qué? Cada día más ellos estaban conectados en la relación que ellos tenían con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el versículo en Hechos 16, 6 al 7. Dice lo siguiente, Hechos 16, 6 al 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le dice, ¿saben qué? Acá no van a hablar, todavía no es el tiempo, no es el lugar. ¿Por qué? Porque Pablo y su acompañante decían, queremos irnos ahí. Este es el lugar donde tenemos que irnos. Pero dijeron, esto es lo que a nosotros nos parece que tenemos que hacer. Ahora necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo y su guía para saber si eso es realmente lo que el Padre está queriendo que hagamos. Y dice la palabra de Dios, y atravesando Frigia y la provincia, dice Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le dijo, les prohíbo que vayan ahí. ¿Qué? ¿Es verdad? Pero ¿cómo si la palabra tiene que ir a todo lugar? Sí, tiene que ir a todo lugar, pero hay un orden y yo le estoy guiando a ustedes. Y eso es lo que no entendemos muchas veces. Hacemos lo que nos parece guiados por nuestras emociones. Nos vamos a donde queremos, donde nuestra emoción nos lleva. Pero ¿saben qué? No consultamos al Espíritu Santo si eso es lo que Él quiere que hagamos. Y nos metemos en problemas y nos metemos en situaciones terribles en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y dice en el versículo siguiente, dice lo siguiente. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez eran cabeza dura y dijeron, ¿verdad? Vamos a irnos ahí. El Espíritu Santo, ya les dije que no. No es como ustedes quieren, no es como a ustedes les parecen. La obra es del Padre y ustedes son instrumentos del Padre para que los propósitos de Él se cumplan acá en la tierra. ¿Estás dispuesto a que Dios haga la obra en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios cumpla su propósito en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios lleve a cabo los sueños que Él tiene para tu vida? ¿Sabes qué? Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitas acallar las voces interiores que tenés de lo que te dice tu corazón, de lo que te dice la gente, de lo que te dice la carne, para decirle al Espíritu Santo, vos sos mi guía, vos sos mi ayudador. Revelame lo que el Padre quiere. Háblame, que yo escucho lo que vos me decís y lo que vos me digas, yo voy a hacer, Señor. Dice la palabra de Dios, rápido vamos a ir. 5 cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Primero, convence de pecado. No puede haber persona que viva en santidad y que viva apartada del pecado si el Espíritu Santo no nos guía. Y asimismo, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que vas a ver ya a través del Espíritu Santo? Te va a decir, cuidado que vos sos débil en esa área. No vayas a ver eso. Apartate de eso. Cuidado con esa junta. ¿Por qué? Porque vos todavía no estás fuerte como para hacer frente a esa clase de junta a la cual vos tenés que ir. Hay gente que sale de alguna cosa y dice, no, yo me voy a ir de vuelta a mis amigos y le voy a llevar la palabra. Y el Espíritu Santo sabe que no estamos fuertes todavía. Y Él nos dice, no, todavía no es el tiempo. No, pero yo quiero irme. No, pero yo quiero hacer. No, pero yo, ¿verdad? Si yo tengo la palabra y la verdad, tengo que irme. Pero el Espíritu Santo es el que sabe cómo estamos internamente.
Dice la palabra de Dios en Juan 16, 7 al 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 16, 7 al 8. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Esto fue una locura para los apóstoles, para los discípulos. Imagínense Jesús, que era su maestro, que andaba con ellos, hacía milagros. Le dicen, ¿sabe qué? A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Qué quiere decir le conviene? ¿Qué es mejor para ustedes? Que yo me vaya. ¿Cómo que va a ser mejor para nosotros que vos te vayas, Jesús? Si contigo hacemos milagros, hacemos locuras cuando vos estás, podemos hacer cualquier cosa cuando vos estás con nosotros. Pero el Espíritu Santo les digo, ¿saben qué? A ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les va a ser mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque dice, porque si no me fuera, el consolador, el paracleto, el paracaleo, el ayudador, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos revela la voluntad del Padre, no va a venir a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré, dice la palabra de Dios. Entonces, es tan necesario entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús le dijo, yo ya no voy a estar con ustedes así como hoy estoy. Mi espíritu va a venir en ustedes. Yo voy a estar en ustedes ya. Una cosa es que esté a tu lado, otra cosa es que esté en vos y que desde tu vida te guíe a hacer la voluntad de Dios. Te guía a conocer lo que está en el corazón de Dios. Te guía a poder realmente hacer mayores cosas que lo que dice la palabra de Dios vamos a hacer en Cristo Jesús. Y dice en el versículo siguiente, 8. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer es reducir a uno, dice, reducir a uno a que reconozca una cosa. ¿Por qué hay tanta gente que no se da cuenta del pecado en que está? ¿Por qué? Porque realmente no le permite al Espíritu Santo hacer la obra que tiene que hacer en su vida. Hace 20 años atrás, cuando yo tuve mi encuentro con el Señor y estaba atado a la pornografía, yo tuve un encuentro y el Espíritu Santo vino a mi vida y en ese momento Él me hizo libre de la pornografía, que por tantos tiempos yo con mi fuerza, con cosas que yo hacía, quise ser libre. El Espíritu Santo me hizo libre y me hizo ver que lo que yo estaba haciendo era algo que al Padre no le agradaba y me hizo libre. Y desde ahí hasta hoy Dios me hizo totalmente libre de eso que antes era un pecado y que amaba mi carne y que amaba mi yo. El Señor me hizo libre. Dice la palabra de Dios, Él va a convencer. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que el adulterio está mal, la fornicación está mal, mentir está mal, robar está mal, murmurar está mal. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Y si saben que no le escuchamos a Él y Él nos habla, ¿sabes que lo que vas a hacer no le agrada al Padre? ¿Sabes que lo que vas a hacer no le honra al Padre? Pero hay veces que le acallamos, cállate. No quiero escuchar, yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo sé cómo tengo que vivir. Yo sé cómo tengo que andar. Yo sé las decisiones que yo tengo que tomar. Si había algo que les caracterizaba a los discípulos, es que ellos eran sensibles al Espíritu Santo, porque ellos entendían que el Espíritu Santo era el Espíritu de Cristo reinando en la vida de ellos. Era el maestro, pero dentro de ellos, que le decía a Pedro, no vaya a hacer eso. Pedro, acá tenés que ir, ¿verdad? Juan, mira, esto vas a hacer. Mira, Felipe, allá tenés que ir. Era el maestro en ellos, actuando a través de ellos. Y ellos entendían que era clave para ellos, porque así como Jesús estaba conectado al Padre, conociendo lo que había en el Padre, así también si ellos querían conocer lo que estaba en el corazón del Padre, necesitaban escucharle al Espíritu Santo. Segundo, nos sella
que eso nos sella para demostrar que somos propiedad del Padre. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, la segunda obra o otra obra del Espíritu Santo en nuestra vida es sellarnos. ¿Para qué? Para que tengamos el sello de que somos propiedad del Padre. Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, ¿saben qué? Nuestra vida no le pertenece al Padre. Si nosotros no somos guiados por Él, ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, Romanos 8:14, que dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, el que viene a la iglesia y no es guiado por el Espíritu Santo, ¿es o no es hijo de Dios? El que va a la célula, conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no es guiado por el Espíritu de Dios, ¿es o no es hijo de Dios? El que viene a la iglesia siendo un corrupto, ¿es o no es un hijo de Dios? El que viene a la iglesia y es un infiel en su matrimonio, ¿es o no es un hijo de Dios? Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios deja el adulterio, deja la fornicación, deja la corrupción, deja los negocios turbios. Si tenía una bodega, va a cerrar la bodega porque el Espíritu Santo le va a decir: ¿sabe qué? Lo que está haciendo no está bien. El que vendía droga y decía: no, si yo no vendo, no voy a comer. El Espíritu Santo te va a decir: ¿sabes qué? Lo que está haciendo no le agrada al Padre, es pecado, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, fuisteis, dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra de Dios. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo, nos sella. El que tiene vaca, ¿quién tiene ganado acá? Vamos a ir a tu casa después de comer asado. No. Mabel es la esposa del rey del ganado, parece. Cuando uno tiene ganado, uno marca el ganado, ¿verdad? Que es carimbar, le dice, ¿verdad? Le pone un sello para que tenga el registro de quién le pertenece ese ganado. Y saben que nosotros no somos ganado para el Señor, somos su propiedad, pero cuando nosotros... ¿Saben qué? Cuando nosotros creemos en Él, Él nos sella y dice, ¿verdad? Esta es mi propiedad. ¿Y saben cuál es el signo distintivo de aquellos que le pertenecen? Son guiados por Él, hacen lo que a Él le agrada, le honran a Él con su vida, con sus pensamientos, con sus palabras, con las decisiones que toman. Y saben que el Señor nos sella. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 30, dice lo siguiente, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos sella. ¿Para qué? Para que cuando el Padre nos mira, Él dice: este me pertenece, esto no es mío. Este dice nomás de boca, pero este no, mi espíritu no le guía a Él. Este que Él, mira, hace todo, aleluya, gloria a Dios, mira, canta los coritos, las alabanzas, pero este se va a su casa y es un endemoniado, ¿verdad? Ese no me pertenece a mí. El Padre conoce los que son suyos. ¿Por qué? Porque hay un sello que les marca a los que son de Él. Y aquellos que tienen el sello saben cuál es la característica, son guiados por Dios. Señor, mi emoción me dice esto, pero yo quiero escucharte, Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Me gustaría vengarme de aquella persona, pero yo sé que eso mi carne me pide. Ahora, Espíritu Santo, guíame y mostrame qué tengo que hacer. Yo no quiero quedarme en el camino. Yo quiero que me guíes. Guiar es, vení un poco, Víctor, acá. Es caminar con alguien acá, así, y ir con Él hasta el final y no apartarme de Él. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere guiarnos hasta el final para hacer la voluntad del Padre. Pero Él no quiere que nos quedemos en el camino. ¿Por qué? Porque podemos tomar la decisión en el camino de decir: ya no quiero escucharte, ya no quiero tus consejos, ya no quiero conocer la verdad, ya no quiero hacer la voluntad del Padre. Y podemos volvernos otra vez para hacer nuestra voluntad, nuestros anhelos y lo que nosotros queremos, pero no lo que el Padre quiere. Tercero, nos santifica.
Es imposible vivir en santidad sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que los apóstoles, dice, eran llenos del Espíritu Santo. No solamente en Pentecostés, no solamente el día que descendió el Espíritu Santo estando ellos en el aposento alto. Ellos entendieron que cada día posterior a ese día ellos necesitaban llenarse del Espíritu Santo, porque de eso dependía que ellos viviesen en santidad. ¿Cómo vivir en un mundo pervertido de tinieblas si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos, no de mi espíritu, que es el espíritu del hombre, sino es el fruto del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, mansedumbre, es templanza. Pero las obras de la carne, o los frutos de la carne, ¿cuáles son los frutos de la carne? Y en Gálatas está también, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos a ver lo que dice Gálatas. Sí. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Después, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Siguiente: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que dice, la lista es larga, pero vamos a llegar hasta acá nomás, porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Dice: estas son las obras de la carne, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que no son guiados por el Espíritu Santo andan en las obras de la carne. Dice la palabra de Dios que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a vivir en santidad. Hay veces que en la casa, en el matrimonio, ¿verdad?, la carne quiere tomar el control y queremos decir cosas que van a dañar o que van a quitarnos de la santidad en la cual estamos. Y ahí el Espíritu Santo le pedimos: Espíritu Santo, ayúdame en este momento. Vos sos mi ayudador. En mi corazón y en mi carne está decir esta palabra. Pero Señor, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Que no hable las palabras que quiero hablar, sino que hable palabras que el Padre quiere hablar a través de mi vida. Este negocio, me están ofreciendo un negocio, voy a ganar millones, pero tiene algo gris dentro de eso. Espíritu Santo, ayúdame a hacer la voluntad del Padre, no lo que yo quiero, no lo que mi alma quiere, no lo que mi carne quiere. El Espíritu Santo nos lleva a vivir en santidad. Cuarto, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice la palabra de Dios. ¿A qué nos guía? A la verdad, a la palabra. ¿Saben qué? Cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, Él nos revela la verdad. Porque si no, son letras que leemos sin poder entender lo que estamos leyendo. Por eso que el religioso dice, ¿verdad? Yo leo, no entiendo nada de lo que yo leo, ¿verdad? No entiendo lo que dice, no entiendo lo que leo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está revelando la verdad. Hay un velo que tiene que ser quitado. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos revela la verdad. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué trae el Espíritu? Trae verdad, no trae confusión. El Espíritu Santo no trae engaño, no trae mentira. El Espíritu Santo no viene también a probarte y decirte, ¿verdad? Le voy a probar a este, ¿verdad? Para ver qué tal está, y te prueba. No, el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, que donde Él está y Él es el Señor y hay llenura de Él, hay verdad. No hay lugar para dudas, no hay lugar para confusiones, no hay lugar para temores en esa vida, porque en esa vida hay verdad que el Espíritu Santo trae. Él os guiará, dice, a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. Otra versión, TLA, dice: hablará de lo que el Padre quiere hacer. Hablará de lo que el Padre está hablando. Hablará de lo que hay en el corazón del Padre. ¿Cómo conocer lo que el Padre quiere? ¿Cómo conocer la voluntad del Padre? ¿Cómo andar en los caminos del Padre? Siendo llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, dice la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad. ¿Está bien lo que voy a hacer o está mal? De repente hay cosas que de repente no entendemos tan bien, ¿verdad? Y buscamos que alguien nos pueda revelar la palabra, ciertas cosas. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos revela y nos da claridad de esas cosas que muchas veces no entendemos, y Él nos revela, nos enseña. Esto dice acá, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia dice, ¿verdad? Velad y orar, y alguien entendió vela y ora, ¿verdad? Y vamos a prender una vela, ¿verdad? Porque dice vela y ora. Y ahí el Espíritu, no es vela y ora, ¿verdad? Es velar, estar despierto, ¿verdad? Y otro leyó y dijo, ¿verdad? Hollaráis serpientes y escorpiones. Vamos a meterle en la olla a la serpiente y los escorpiones, ¿verdad? No, ¿verdad? Vas a pisar la serpiente y los escorpiones, ¿verdad? Hay veces que no entendemos y el Espíritu Santo nos revela, nos enseña, nos muestra. ¿Por qué? Porque realmente Él analiza nuestra vida. Él confronta nuestra vida. Y Él nos lleva a conocer lo que hay en el corazón del Padre. 6. Nos capacita y nos da la habilidad, nos da el poder, el fuego y la unción. Nos da el Espíritu Santo. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. La iglesia, los apóstoles, ¿saben qué? No era iglesia de superdotados, de personas que estuvieron en las grandes universidades. Si pueden llegar y pueden ir, gloria a Dios, ¿verdad? Porque está bien. Pero ¿saben qué? Dios usó a personas sin preparación, del vulgo, dice. O sea, eran personas que no tenían una gran preparación, que no tenían unas grandes habilidades. Y el Señor les dio poder, habilidades, unción, para que realmente pudieran ser instrumentos tremendos en el reino. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos entendieron que Pentecostés fue el día que se derramó, fue el día que descendió el Espíritu Santo. Pero los apóstoles dijeron, ¿saben qué? Cada día hay más del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y Pedro dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Cuando habla de Esteban dice, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Cuando hablan de personas, la Biblia en los Hechos dice, eran llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era algo importante para ellos. Y si era algo importante para ellos, es importante para nosotros también ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Primera de Corintios 12, 1, 7 al 8. Recibir poder. Poder es dunamis, que es habilidad, que es capacidad que el Señor nos da. Y la mayoría que hemos sido llamados por el Señor a servir, no es que somos superdotados, ni es que éramos. No, a mí hablar en el colegio, hablar en la universidad, exponer, me costaba un Perú, no quería hacerlo, ¿verdad? Si hablo acá y les hablo a ustedes, es solamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Posiblemente hubiese sido como Moisés, ¿verdad? Que le digo, yo no sé hablar, ¿verdad? Enviarle a otro que hable por mí. Y así somos, pero el Espíritu Santo nos capacita y nos da la habilidad para poder hacerlo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 1 al 7, dice lo siguiente. 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones. ¿Quién da los dones? Da el Padre a través del Espíritu.
trae los dones a nuestras vidas. ¿Qué son dones? Son regalos que Dios quiere darnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollarlos y podamos servirle a Él con aquellos dones que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas a través de lo que el Padre quiere hacer en nosotros. Dice la palabra de Dios: no ignoren de los dones que el Espíritu Santo da. ¿Quién da? El Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que realmente trae a nuestra vida? Es el Padre el que dice: Ingrid, yo quiero que Ingrid me sirva con esto. Y le dice al Espíritu Santo: dale a Ingrid la habilidad y dale a ella el don para que ella me pueda servir con esto. Y dice, ¿verdad? Ricardo, ¿verdad? Yo quiero que a él le dé la habilidad de poder alabarme y adorarme. Y a él le es fácil poder tocar los instrumentos, porque es un don, una habilidad que el Señor nos da. Y a cada uno de nosotros, según requiera el cuerpo, el Espíritu Santo dice: a este le voy a dar este, a este le voy a dar este, a este le voy a dar este, para que cada uno del cuerpo pueda realmente tener todo lo que el cuerpo necesita. Dice en el versículo 2, ¿qué dice? ¿Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que dice: Señor Jesús, yo lo conozco a Jesús. Ahora, la clave para saber si realmente le pertenece a Jesús y Jesús es el Señor de su vida, ¿cuál es? Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Levanta la mano, dice aleluya, gloria a Dios. No es todavía. Te va a poner de novio, ¿verdad? Y le ve que levanta vino contigo, ¿verdad? Porque sabe que vos venía a la iglesia, ¿verdad? Y ya aprendió, ya le vi a uno: si yo levanto las manos, ¿verdad? Y digo gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? A esta linda ovejita que tengo a mi lado le voy a comer, ¿verdad? Fácilmente, ¿verdad? Y el que no tiene el discernimiento y no es guiado por Dios, ¿verdad? Ni una mujer acá, ni ningún hombre acá, ¿verdad? Ay, Señor levantó sus manos, ¿verdad? Ay, dijo aleluya, ¿verdad? Y el tipo repite nomás, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo te muestra y te empieza a revelar y te empieza: no, Él no es lo que está mostrando ser, ¿verdad? Él te está mostrando lo que vos querés que veas. Pero sabes que si vos me escuchás, yo te voy a revelar realmente lo que hay detrás de esa persona. Y muchas veces: no me muestres nomás, ¿verdad? Me quedo con lo que yo veo, ¿verdad? Y después: Señor, ¿verdad? Líbrame de este lobo, ¿verdad? ¿Cómo puedo salir de esto? Porque no escuchaste la voz del Espíritu Santo. Dice en el versículo siguiente, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De quién? No personal, para provecho del cuerpo. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro de fe por el mismo Espíritu, a otro de dones de sanidad por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, dice la palabra de Dios. Dios quiere guiar tu vida. El Espíritu
Espíritu Santo quiere guiarte. Y Él quiere revelarse a tu vida en este tiempo. Él quiere ser tu ayudador. Él quiere ser tu paracleto. Él quiere ser sobre quien derrames tus lágrimas. Él quiere ser quien les puedas contar aquello que hay en tu corazón, que quizás las personas que están alrededor tuya no saben. Pero el Espíritu Santo quiere que hables con Él. Esto tengo pensado hacer. ¿Qué te parece, Espíritu Santo? ¿Te parece que es lo correcto? ¿Te parece que es lo que el Padre querría que yo haga? A este lugar quiero ir de vacaciones. ¿Es lo que vos querés? ¿Es donde vos querés que yo vaya? Estos negocios quiero hacer y a mí me parece bien, pero yo quiero saber qué decís vos, porque yo quiero hacer tu voluntad, porque yo quiero ser guiado por vos, porque yo quiero caminar contigo hasta el final. Es lo que anhelo, Señor. Quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo?